Si yo soy pobre en espíritu, no tengo nada que ofrecer, me ha llevado entonces a entender que yo lloro por mis pecados, reconozco la maldad que hay en mí. Entonces, si yo reconozco la maldad en mí, yo reconozco que solo hay una persona que me puede dirigir, y es Dios. Y Dios me da dirección para mi vida. ¿Cuántos están felices a la casa de Dios el día de hoy? No, eso está bien si es 9 de la mañana. ¿Cuántos están felices a la casa de Dios el día de hoy? Come on, come on. Pues el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie. Le hemos titulado No tiene sentido. Y la razón que no tiene sentido es que el mundo dicta o dice o quiere definir la bendición de una manera. Pues el mundo dice: el que tiene carros, el que tiene casas, él es el que es bendecido. Tal vez has visto, qué sé yo, un youtuber o algún influencer o alguna persona, un atleta, y ves el carro que maneja, dices: no, ellos son bendecidos. Pero Jesús cambia el paradigma, que no tiene sentido para ti y para mí, y Él nos empieza a hablar de qué es vivir una vida bienaventurada. ¿Ves? Jesús en Mateo capítulo 5 empieza el sermón del monte hablando de quiénes son los bienaventurados. Ahora, esta palabra es crítica, porque ves, uno vive la bendición de repente disfrutar las endorfinas de alguien pagó tu comida, ¿no? Y es como que, wow, gracias, Dios me bendijo con esta comida. O tal vez alguien te bendice con un regalo y dices: wow, qué bendición recibir ese regalo. Pero Jesús está hablando del estado continuo sin parar de ser bendecido. Ahora, ¿cuántos quieren un poquito de esto en su vida, no? Yo quiero vivir. No quieren ser bendecidos, voy a otra iglesia. ¿Cuántos quieren ser bendecidos por Dios el día de hoy? Entonces Jesús nos presenta cómo podemos ser bienaventurados. Y Mateo 5, Jesús empieza a abrir el diálogo del sermón del monte, hablando de quiénes son los bienaventurados. Y Jesús empieza en el verso 3, dice: bienaventurados, y luego, porque lo que igual no tiene sentido, dice los pobres en espíritu. Ahora, lo que Jesús está diciendo aquí es que bienaventurado, vives en el estado continuo de la bendición cuando tú entiendes que tú eres pobre en espíritu. ¿Qué significa esto? Tú tienes nada que ofrecerle a Dios. Que tú reconoces que tu educación, tu dinero, tu trabajo, tus propiedades, tus beneficios terrenales, tus actos en este mundo son inútiles. No tienes nada y eres pobre en espíritu, y llegas con el mismo corazón a decir: Dios, no tengo nada que dar. Aquí estoy yo, sin nada que dar, me presento ante ti. Y luego Jesús nos da una promesa con esto. Dice: si somos pobres en espíritu, dice, nuestro es el reino de los cielos. En otras palabras, el que llega con Dios y dice: Dios, no tengo nada que ofrecer, va a ser por tu obra, porque mi obra no es suficiente. Tú y yo heredamos el reino de los cielos. Y luego en el verso 4 dice: bienaventurados los que lloran. Jesús está diciendo que hay que entender esto: las bienaventuranzas no son 10 diferentes bienaventuranzas separadas. No es que esta funciona y esta funciona. No, es uno trabaja sobre el otro. Es como un pastel de múltiples niveles. Sabes que tengo hambre cuando estoy hablando de pasteles. Es como agregar un nivel sobre otra cosa. Entonces empezamos reentendiendo: somos pobres en espíritu, y lo vamos a llorar. ¿Por qué vamos a llorar? Porque lloramos porque entendemos que nuestro pecado nos ha puesto en esta situación de ser pobres en espíritu. Es mi pecado que me hace ser pobre en espíritu. Y el que reconoce que el pecado es pecado, yo tengo que vivir como Dios me manda a vivir. Yo tengo que vivir bajo el orden de Dios, porque si lo hago a mi manera, no estoy viviendo una vida bienaventurada. Pero el bienaventurado dice: hey, reconozco que mi pecado me ha traído aquí, y reconozco entonces que por ello soy pobre en espíritu. Y me encanta, dice esto, que los que lloran, que reconocen, gimen por su pecado, dice esto: seremos consolados. Me encanta, ves, cuando somos pobres en espíritu, heredamos lo que solo Dios nos puede dar: el reino de Dios. Y cuando lloramos por nuestro pecado, solo aquel que es
el Consolador nos puede consolar. Y luego Jesús continúa y dice: bienaventurados los humildes. Qué increíble. Bienaventurados son los humildes. Ahora, esta palabra no es popular el día de hoy, porque hoy en día entre latinos mexicanos el decir no, es que ellos son una familia humilde, es que viven en el código postal equivocado. ¿Va? Ellos son humildes. O es que son una familia de bajos recursos. O la otra manera sería la idea de humildad, significa te sometes a todas las otras cosas. Pero la definición de humildad que Jesús nos está dando el día de hoy es esta: humildad es entender que sometemos toda nuestra vida al control de Dios. Donde yo digo: Dios, yo someto mi deseo, mi voluntad, mis cosas, mis pertenencias, las someto a ti. Y Jesús dice: si tú haces eso, tú vas a heredar la tierra. Qué fuerte promesa aquí. Si yo someto mi vida debajo de Dios, en vez de buscar mi voluntad, mi camino, mi carrera, mi prosperidad, mi carro, mi esto, mi, lo que nos está diciendo aquí la palabra es que en ese momento tú y yo vamos a entrar al estado de ser humildes para entonces recibir lo que solo Dios nos puede dar, la heredad de la tierra. El problema con hoy es esto: muchos de nosotros no somos humildes. Estamos sujetos a nuestra carne y nuestras acciones y cómo queremos hacer nosotros la vida. Y yo quiero hacer cosas a mi manera, y yo quiero hacer cosas de esta manera. Y tal vez el enojo lo usas para manipular, y usas tu enojo para controlar, y usas tu enojo para desviar a gente o a mover tu familia o para mover tus colegas. Usas el enojo. Y lo que ha sucedido es que en vez de que tú controlas el enojo te controla a ti. Y si ese es el caso, tú no eres humilde. Estás usando el enojo para manipular y que saques las cosas a tu manera. La escritura es clara en esto: que tú y yo entendamos que humildad es el poder bajo control. Porque cuando tú y yo tenemos el poder bajo control, entendemos esto: que si yo soy pobre en espíritu, no tengo nada que ofrecer, me ha llevado entonces a entender que yo lloro por mis pecados, reconozco la maldad que hay en mí. Entonces, si yo reconozco la maldad en mí, yo reconozco que solo hay una persona que me puede dirigir, y es Dios. Y Dios me da dirección para mi vida. Pues Proverbios 25-28 nos dice esto. Escuchen esto con la descripción, me encanta, es tan bueno. La descripción que tiene aquí para la persona egoísta y que está autocentrada. Dice esto: como ciudad invadida y sin murallas. En otras palabras, ha sido repleto, tomado, ya no hay vida en ello. Es el hombre que no domina su espíritu. Al contrario, Sofonías 2:3 nos dice: busquen al Señor todos ustedes humildes de la tierra, que han cumplido sus preceptos, y busquen la justicia. Y lo dice: busquen la humildad. En otras palabras, tú y yo tenemos que ser intencionales en continuamente buscar la humildad, en buscar la voluntad de Dios para nuestra vida. Santiago en capítulo 1 verso 21, él dice esto, y da a entender esto en el verso 21, de que si no nos sometemos a Dios, si no somos humildes en la voluntad de Dios, la palabra es inválida para nosotros. Tienes muchos problemas porque tienes falta de humildad. No te sometes a Dios, te sometes al espíritu de este mundo. Entonces tenemos este dilema. Tenemos hijos que no se someten a sus padres, como la palabra dice que debemos de honrar a nuestros padres, y no se someten a la orden de la casa. Entonces lo que hacen es buscan seguir el patrón de sus amigos y de los compañeros y la gente que escuchan, la influencia que está en su vida, y su vida se vuelve un desorden y un caos. ¿Por qué es esto? Porque mamás no están dispuestas a someterse a su marido.
Y entonces tratan de hacer las cosas a su manera y dirigir la casa como ellas quieren y hacer las cosas a su manera. Y es que ahora yo tengo una voz en esta casa y empiezan a pelear por sus derechos. Y lo que sucede es que empiezan a tratar de dirigir la vida como ellas quieran. Lo que hace es divide el matrimonio y luego dice no tengo un esposo presente. Del otro lado tenemos al esposo que no se somete a Dios. Y como no se somete a Dios, vive una vida sometida al dinero, sometido al trabajo, sometido a las aventuras del momento, pero no es una persona que vive con propósito. ¿Ves? Si volteamos esta cifra nos damos cuenta que tenemos hombres que no están sometidos a Dios, por lo cual buscan cualquier cosa que complace la vida. Y como buscan cualquier cosa, no hay rumbo ni dirección, que solo frustra a la mujer. Si el hombre buscara a Dios, la mujer sería fácil someterse al esposo, porque el esposo tendría propósito. Pero como no tiene propósito, la mamá se desvaga del propósito del diseño de Dios y empieza a buscar su voluntad y hacer las cosas a su manera y manipular y mover las cosas a su conveniencia, lo cual solo instruye a los hijos que si mi papá no sigue a Dios y mi madre no sigue a mi padre, yo puedo hacer lo que a mí me da la regalada gana. ¿Ves? En este mundo no tenemos un problema de demócratas y republicanos, no tenemos un problema con el dinero, no tenemos un problema con autos y con casas. ¿Sabes qué? Tenemos un problema con la humildad. Estamos peleados con la idea de someter nuestra voluntad a Dios. ¿Por qué tengo tantos problemas? Porque no estás sometido a Dios. Porque no te has sometido a Dios. Porque si te sometes a Dios, reconocerías que aún en tus dificultades Dios te está navegando por esto. Mateo 5:5 nos dice: bienaventurados los humildes. ¿Cuál es el beneficio de ser un humilde? Nos dice: ellos heredarán la tierra. Cuando Jesús dice esto, está hablando de Salmo 37, verso 1. Escucha lo que dice Salmo 37, verso 1. No te irrites a causa de los malhechores. No tengas envidia de los que practican la iniquidad. En otras palabras, el mundo funciona de una manera y ellos hablan de ser bendecidos de una manera. No sigas ese patrón. No te preocupes por cómo ellos hacen las cosas. ¿Por qué? Nos dice el verso 11, dice: los humildes poseerán la tierra y se deleitarán en abundante prosperidad. Verso 22, porque los que son bendecidos por el Señor poseerán la tierra, pero los maldecidos por Él serán exterminados. Verso 34, Espera en el Señor y guarda su camino, y Él te exaltará para que poseas la tierra cuando los impíos sean exterminados tú lo verás. Cuando habla de la tierra prometida, de poseer la tierra, está hablando de tomar la tierra que Dios prometió. Si tú y yo nos sometemos a la voluntad de Dios, somos humildes en decir: no mi voluntad, pero la tuya sea, Señor, entonces vamos a tomar la tierra prometida. El pueblo de Israel por 40 años dio vueltas en el desierto, no entrando a la tierra prometida, porque no estaban dispuestos a humillarse a la voluntad de Dios. Había un hombre que era sumamente rico, y un amigo mío, abogado, le tocó proceder sobre el testamento. Y él cuenta que el hombre rico, un millonario, tenía cláusulas dentro de su testamento. Y esa era la cláusula: mi hijo recibirá todos los beneficios y toda la herencia cuando mi hijo se gradúe de la universidad y tenga un diploma. El hijo se enojó: mi viejo hasta muerto me está fregando la vida, no, harto, me va a querer hacer estudiar este señor. O sea, qué tonto. Lo único que tenía que hacer
era meterse a cualquier universidad que él quisiera. Pudiera ir a la universidad más chafa, con la que menos requiere o demande calificaciones. Pudiera entrar a la carrera, a la carrera más fácil que hay de todas las carreras, la que tú estás pensando, para yo no ofender a nadie. Y meterse en esa carrera, en esa que estás pensando, y estudiar eso por 4 años, y terminaría con no solo un diploma, pero una herencia de millones y millones de dólares. Pero no se quería someter a las condiciones. ¿Ves? El pueblo de Israel, Dios tenía condiciones y no se sometían, y como no se sometían, Dios los hacía dar vueltas. En Números encontramos la historia de los 12 espías. Y el texto nos dice esto, dice que Dios habló con Moisés. Números 13 verso 1 dice esto: entonces el Señor habló a Moisés. Esto es la palabra de Dios, Dios hablando a Moisés. Y él le instruye, manda a espías para que reconozcan la tierra de Canaán, y les dice que él se lo va a dar a Israel. Eso es lo que dice el texto. Dios le va a dar la tierra a Israel. Dios dio una promesa. El pueblo de Israel manda a sus 12 espías. Van 12 personas, 2 de ellos regresan y dan un super reporte: Josué y Caleb. Dicen: la tierra está lista, está buena, está increíble, todo está preparado para nosotros, hay que ir a tomarla. 10 espías no tomaron la palabra del Señor. Dijeron: nosotros éramos como langostas ante sus ojos, éramos más que pequeños. Nos van a devorar, nos van a comer, no tenemos ninguna manera como vencer a los gigantes en Canaán. Y por ello Dios se enojó. El texto dice que Dios se enojó. ¿Y qué sucede? Porque la gente le creyó más a sus temores que a su promesa. Dios dejó exterminar toda una generación que pasara, para que naciera una nueva generación, y junto con Josué y Caleb ellos pudieran poseer la tierra prometida. No sea que tu incredulidad a la voluntad de Dios te termine eliminando y te pierdes de la voluntad de Dios para tu vida. Josué y Caleb ya siendo grande en edad, pasaron 45 años, y le dice a Moisés: yo recuerdo ese monte, dame a mí mi monte. Dame aquello, yo lo voy a disfrutar. Ya soy viejo, pero tengo la misma fuerza, pasión y entusiasmo para tomar la promesa que Dios nos había dado. Y escúchame, puedes ponerle pausa a la voluntad de Dios en tu vida diciendo: me voy a separar de su voluntad. Pero escúchame, si hoy, el día de hoy, dices: Dios, yo me humillo delante de ti, yo someto mi vida a tu voluntad, las promesas de Dios se abren para tu vida, para que puedas vivir una vida realmente bienaventurada, en el estado de constantemente ser bendecido, porque dices: Dios, tu voluntad, no la mía. Sí, dale un aplauso al Señor. Me invitaron a predicar en Veracruz, y invitaron a otro amigo mío, pastor en Torreón, a Edgar Canelo. Nos pusimos de acuerdo para los dos aterrizar en la Ciudad de México al mismo tiempo, y de México los dos poder salir juntos a Veracruz. Llegamos los dos al aeropuerto de México, y me dice Canelo: oye, yo tengo el acceso al VIP, vamos para allá. Yo dije: hey, yo no le voy a decir que no a un acceso VIP, vámonos. Entonces me llevó, entramos a la recepción del VIP de Aeroméxico, la sala Premier. Entonces ahí estoy esperando con él. Nos dicen, nos dan sus pases de abordar, les damos nuestros pases de abordar, ponen la información y dicen: pásenle, señor Canelo, bienvenido, señor Richards, bienvenido. Entramos a la sala VIP, nos sacaron de donde estaba toda la humanidad ahí abajo al lugar esférico de la sala Premier. Estábamos allá arriba, estabas viendo gente, hombres de negocios en su teléfono haciendo llamadas, sentados en sofás bien cómodos. Ahí podías pedir y no había precios, te regalaban todo, venía incluido en el paquete del VIP. Y Canelo pide un agua, yo pido un agua. Canelo pide un café, yo pido un café. Yo veo que tienen cacahuates Maffer. Tenían cacahuates Maffer
japoneses con limón y sal, beso del cielo. Podías agarrar las que quisieras. Ves, en el avión te dan uno si te fue bien, pero aquí las que quisieras, y ahí voy agarrando todas las que yo pueda, voy almacenando en mi mochila. Hey, en Navidad no sucede todos los días. Pido un sándwich, no pagas nada. Yo estaba impresionado con esto. Nos llegan, nos dicen: señor Canelo, señor Richard, su vuelo está por despegar. Y digo, oh wow, hasta nos dicen, no tengo que andar viendo las pantallas como un mortal, ¿no? Y entonces voy caminando y llego al vuelo. Nos vamos hacia Veracruz y predicamos 2 días en Veracruz, y los dos salimos al mismo tiempo. Llegamos a México. Le digo: Canelo, VIP, bro, VIP. Llegamos al VIP, nos piden pases de abordar. Él da su pase de abordar, yo doy mi pase de abordar. Yo soy como, ya me estoy imaginando cuántos cacahuates me voy a clavar esta vez. Y nos dicen: hay un problema. ¿Cuál problema? Canelo tiene el VIP, tiene el premium, o sea, él es top. Si el problema, señor Richards, es que tu vuelo no va al mismo destino que el señor Canelo. Él va a Torreón y usted va a Ciudad Juárez, por lo cual usted no puede disfrutar los beneficios del señor Canelo. Muchos de nosotros estamos queriendo las bendiciones de Dios sin darnos cuenta que tu pasaje va a otro lado. Jesús dijo: mi yugo es ligero, mi yugo es fácil. ¿Qué es un yugo? Ponían esta herramienta sobre los bueyes para poder controlar hacia dónde giraba el animal. Cuando se descompone un carro, le llamas que vengan y que ellos recogen, la grúa recoge tu auto como un yugo, y tu carro está sujeto al yugo de la grúa. Si la grúa da vuelta a la derecha, tú das vuelta a la derecha. Si la grúa da vuelta a la izquierda, tú das vuelta a la izquierda. Si la grúa para, tu auto para. ¿Por qué no vivo una vida bendecida? Porque no te has humillado a decir: Dios, tomo tu yugo, cancelo mi viaje para ir a donde tú vas. ¿Quieres vivir una vida bienaventurada? Tienes que decir: Dios, no mi voluntad. Uno diría: mis cacahuates truenan, pero la realidad de esto es: no tienes ni cacahuates. Eres pobre en espíritu. No tienes nada que ofrecer. Te das cuenta y lloras porque tu pecado te ha traído a este punto. Y porque tu pecado te ha traído a este punto, te humillas delante de Dios para decir: Dios, no sea mi voluntad, sino la tuya. Pónganse sobre sus pies. Hey, me encantaría saber qué es lo que te gustó de este mensaje. Pon abajo tus comentarios, pon ahí qué es la parte que te resaltó, o dinos qué no te gustó. Nos encantaría tener este diálogo contigo. Pero si crees que alguien debe escuchar este mensaje, sería de gran apoyo para ellos como para nosotros que se los compartieras. Si dices: me encanta el contenido de Vino Nuevo, lo que está pasando ahí, dale un like, suscríbete, así te llega más información. Nos encantaría poder conectar contigo a través de este medio. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el siguiente video.